¿Cómo perdonar? ¿Cómo actúo en el mundo de la forma antes de poder perdonar una situación? Si actúo con amor, sin sentirlo realmente, sentiré resentimiento. Si actúo de acuerdo con mis verdaderos sentimientos, me sentiré culpable. De cualquier manera pierdo. La clave siempre es estar consciente de la motivación en un conflicto con otra persona, el propósito subyacente al que sirve, ya que parece que lo que estamos haciendo es luchar sobre cómo actuar. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos, dice el curso. Es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Somos criaturas obstinadas, no propensas al perdón, aunque es lo más natural que podemos hacer en este mundo. Pero el mundo es un lugar antinatural, y así nos resistimos a lo que realmente sería más amable y más útil para nosotros mismos. Siempre y cuando pensemos que actuar con amor hacia los demás es un capricho caritativo que otorgo a alguien que no lo merece, me resentiré por no haberme metido en mis líos justificados contra ti si siento que me has tratado injustamente. Pero si puedo ver honestamente cómo me hará sentir un ataque de represalia contra ti, tal vez esté más abierto a una solución de mentalidad correcta. Si puedo empezar a reconocer que mi reacción hacia ti no tiene nada que ver con lo que has hecho y todo tiene que ver con la culpa en mi propia mente, que es la causa de todo mi dolor y para la cual siempre estoy buscando un blanco sobre el cual proyectarla, puede que lo piense 2 veces antes de reforzar esa culpa en mi propia mente por medio de un ataque más abierto contra el otro. El perdón no es un regalo otorgado a otra persona, inmerecido e injustificado. Es un regalo que me ofrezco ante todo a mí mismo. Cuando acepte ese regalo para mí mismo, entonces sabré automáticamente cómo responderte a ti, que pareces haberme ofendido, ofreciéndote el mismo regalo que acabo de aceptar para mí, en la forma en que muy probablemente puedas aceptarlo, y no tendré ningún resentimiento o pérdida asociada con ello. Pero, ¿qué pasa si sigo siendo demasiado testarudo para creer y aceptar lo que realmente es lo mejor para mí en una situación en particular? No estoy listo para perdonar porque todavía quiero aferrarme a mi resentimiento contra ti para poder creer que la culpa está en ti y no en mí. Entonces, querría al menos poder reconocer que todavía estoy identificado con mi ego, donde mis opciones parecen limitarse a atacarte abiertamente en represalia o a sacrificar mi derecho a represalias en una fingida demostración amorosa de perdón, que sigue siendo un ataque. Cualquiera de las 2 opciones reforzará mi culpa si actúo sin ser consciente de mi motivación subyacente. Por lo tanto, no se trata en absoluto de opciones diferentes a nivel de contenido. Así que ahora será importante que al menos seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos que no es ni la bondad, ni la rectitud, ni ningún mal dentro de mí lo que me está guiando a actuar de cualquier manera, que finalmente elija con mi ego, ya que ya he decidido en contra de elegir en el único nivel que realmente puede ayudar. Es mi propio miedo al amor y a la paz tranquila y gentil que acompaña la liberación de los resentimientos
lo que está detrás de mi resistencia a pedir ayuda a un maestro diferente. Si puedo reconocer eso y no juzgarme por ello, entonces al menos he minimizado la culpa que estoy reforzando en mi propia mente por continuar identificándome con mi ego. Y esa es siempre una de las metas del curso. Recordemos que el curso no tiene nada que decir sobre formas o roles específicos. El curso está destinado a ayudarnos a cambiar la forma en que percibimos las situaciones y las relaciones dentro de nuestra propia mente. Y no tiene nada que decir acerca de cómo se comporta uno o actúa con los demás. En el curso, los sentimientos no se usan muy a menudo, ya que se centra en los pensamientos, pero para acceder a nuestros pensamientos es muy importante que estemos en contacto con nuestros sentimientos. Si no somos conscientes de cómo nos sentimos, entonces estamos mucho más alejados de nuestros pensamientos. Así que uno de los primeros pasos prácticos que puede tomar un estudiante del curso es volverse cada vez más consciente de cómo se siente. Esto puede ser muchas veces un proceso doloroso, ya que la mayoría de las veces nuestros sentimientos dolorosos son negados. Una vez que permitimos que estos sentimientos emerjan de dentro de nosotros, estamos tentados a empujarlos de nuevo hacia abajo porque son desagradables. Para algunos de nosotros solo podemos negar sentimientos particulares como la ira, la aflicción o los celos. La sociedad nos enseña lo que debemos y no debemos sentir. Y luego aparece el curso y como buscadores espirituales imponemos nuevos debería, no debería. No es de extrañar que nadie sepa cómo se siente. Una vez que estamos en contacto con lo que sentimos, podemos comenzar el proceso de descubrir qué fue lo que causó el sentimiento. No tenemos que ponernos los sombreros de Sherlock Holmes y buscar estos pensamientos, ya que la sobreintelectualización del proceso simplemente se convierte en otro obstáculo. Tenemos que buscar en nuestra mente lo mejor que podamos. Pero lo más importante es que le entreguemos al Espíritu Santo la disposición de saber cuál es el pensamiento. Y en la mayoría de los casos, incluso aquellos que tienen que ver con la ira, encontraremos que nuestros pensamientos tienen que ver con la pérdida de algún tipo. Una vez que seamos conscientes del pensamiento, podemos elegir cambiarlo o no, pero al menos hemos encontrado la verdadera fuente de nuestro dolor. No hay nada fuera de nosotros, sino más bien los pensamientos que albergamos dentro. Nos hemos limitado tanto a nosotros mismos y hemos erigido tantas capas de defensas al elegir pensar que somos cuerpos, que simplemente no estamos en contacto con lo que sucede debajo de la superficie de nuestra atención consciente. No podemos ver el cuadro más grande en absoluto, por lo tanto no sabemos dónde estamos en nuestro camino de expiación. Así que no es útil cuestionar nuestro progreso. Ahí es donde tener al Espíritu como nuestro Maestro es muy útil. Al seguir sus instrucciones, nos dirigimos más y más profundamente en nuestras mentes. Y lentamente comenzamos a entrar en contacto con las motivaciones subyacentes de nuestras acciones y patrones de pensamiento. Son nuestras creencias o pensamientos sobre el cuerpo y el mundo, los que no son neutros. El curso lo deja muy claro: ninguna creencia es neutra. No tienes pensamientos neutros, y así es en el nivel de pensamiento o creencia que el curso enseña que el cambio debe hacerse. Son nuestras creencias o pensamientos los que le dan a todo en el mundo su propósito.
Y todo pensamiento viene del ego. Aceptar el sistema de pensamiento del ego refuerza nuestra creencia en la realidad del pecado, la culpa, el miedo y sus defensas, el mundo y el cuerpo. Acudir al sistema de pensamiento del Espíritu Santo deshace esa creencia. Primero, permitiéndonos no tomar las cosas del mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, tan seriamente, y luego conduciéndonos finalmente al reconocimiento de que todas las creencias del ego y sus manifestaciones son irreales o ilusorias. Una vez que hayamos reconocido su irrealidad, ya no tendrán ningún valor para nosotros y podrán ser liberadas fácilmente.